Modificación al artículo segundo, párrafo primero. Con su venia, presidente. Buenas noches, diputadas y diputados. Esta Cámara le cuesta al presupuesto público lo suficiente como para dedicarnos y abocarnos a hacer buenas leyes. La reserva que presento es del artículo segundo, fracción 4, segundo párrafo y tercer párrafo. Estos párrafos que señalo dan puerta y dan paso a la impunidad en la administración de la nueva empresa que se encargará del destino del fondo de ahorro de los trabajadores al servicio del Estado. Fondos que para muchos de ellos representa su futuro y su condición de vida como adultos mayores. Nuestro sistema de pensiones ha ido de reforma en reforma, tratando de parchar la mala administración, tratando de parchar el mal diseño de un sistema de pensiones. Lo tenemos con el sistema de pensiones del IMSS, del 92, reforma 97, reforma 2007, o sea, varias reformas que quieren parchar el mal resultado de un sistema de pensiones. ¿Quién ha sido responsable de este desfalco? A los trabajadores. Trabajadores que entregaron su vida a este país y tienen pensiones de 1,000 pesos. Pensión que les prohíbe recibir la pensión de adulto mayor del gobierno federal porque tienen un sistema de pensiones. No tienen un trato digno y nosotros no tenemos derecho a conseguir una reforma que siga con ese trato indigno a todos los trabajadores de nuestro país. Esta reforma da pauta a un trato indigno a los trabajadores al servicio del Estado. Se pretende usar sus fondos de ahorro de toda su vida, para incidir en un déficit menor del gobierno federal, porque se dispondrá de 120,000 millones de pesos que la nueva administración podrá disponer a través de financieras, a través de grupos de inversión, rompiendo el control y la seguridad que la actual ley genera al sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. El artículo 108 de la Constitución señala en la fracción tercera las sanciones administrativas por el mal uso de los recursos públicos o el mal desempeño de los servidores públicos. Con la aprobación de esta reforma damos pauta a la impunidad y a la discreción de los usos de los recursos de los trabajadores. Se está haciendo una excepción en la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa o de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación. Por excepción, en este artículo que se reservó, se impiden auditorías. Dice el artículo que queremos reformar: no podrán realizarse auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos distintos a los señalados en este artículo. Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y el órgano interno de control no podrá ejercer en ningún caso la facultad en materia de control, revisión, verificación, comprobación, evaluación y vigilancia. ¿A quién no puede revisar la Auditoría Superior de la Federación? Al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda es el presidente del Consejo de Administración de la nueva empresa, pero resulta que también es presidente de la Junta de Gobierno de la CONSAR. Dos funciones de servidor público que esta norma está disponiendo no sea verificada, no sea auditada. Damos pauta a la discrecionalidad. Va a manejar recursos que los trabajadores han ahorrado en toda su vida. Va a disponer de recursos para inversión en el sistema financiero, en riesgo bajo y alto. Eso dependerá de su decisión política, pero aquí estamos dándole pauta
violando una norma constitucional para que su actuación sea impune. Nosotros estamos señalando en esta reserva que todo servidor público que administre el sistema de pensiones debe rendir cuentas, debe ser responsable, porque es el futuro de nuestros trabajadores que, quiera o no, han entregado su trabajo al Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente. Y continúa el diputado Romero Tenorio para presentar propuesta de modificación al artículo 2º, párrafo 1º, fracción 2ª. Esta ley no solamente pretende abusar de los fondos de retiro que tendrán los trabajadores o de sus pensiones de vejez, también pretende robar su patrimonio, y en eso serán cómplices los que han aprobado esta ley. La reserva que presento al artículo transitorio 2º, fracción 2, establece que la Secretaría de Hacienda, con opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro, o sea, por un lado tenemos a Videgaray, vamos a tenerlo en la Comisión de Administración de la nueva empresa, y por otro lado en la Secretaría de Hacienda como titular de la Junta de Gobierno de la CONSAR. Él mismo va a consultarse que el Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al servicio del Estado constituirá el capital que requiere dicha sociedad. En caso de que resulten recursos remanentes de dichas reservas, deberán destinarse conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fortalecer el sistema de seguridad social aplicable al servicio del Estado. No solamente se va a administrar mal el recurso de la pensión o del sistema de ahorro de los trabajadores, le vamos a robar, porque al establecer el fondo de la nueva empresa, si hay un remanente, se le da un destino diferente al cual se aplicó, al cual se aportó, al cual se abonó, que es el fondo de retiro de los trabajadores al servicio del Estado. Se pretende usar recursos, o se establece el marco para usar recursos de los trabajadores para parchar déficit en el sistema de seguridad del Estado. Nosotros, al aprobar esto, estamos avalando esta discrecionalidad en el desvío de recursos que no tienen ese fin. Todas las aportaciones al sistema de ahorro de los trabajadores del Estado tiende a crearles condiciones de dignidad en su futura vejez. Muchos de ellos están en esta etapa de transición, van a ser defraudados en sus recursos. Abonamos no a esta Cámara, abonamos a la percepción y a la sensibilidad de los ciudadanos. Hay medios legales para atacar la inconstitucionalidad de esta ley, las omisiones formales que se han tenido en su proceso de dictaminación, la falta de seriedad en tratar una ley que va a determinar el futuro de nuestros adultos mayores y que va a determinar el futuro de muchos de nosotros, porque como trabajadores al servicio del Estado estamos sujetos a este sistema de pensiones que transitará en el momento en que esta ley entre en vigencia a un sistema privado dentro del Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro que se ha impulsado durante varias décadas. Espero y apelo a la conciencia de los ciudadanos que busquen defender sus derechos. En lo particular lo haremos no solamente como afiliados al pensioniste, sino como ciudadanos que queremos ejercer nuestros derechos y exigimos dignidad para los trabajadores y para los adultos mayores que se encuentran desamparados en todo el territorio nacional. No solamente es demagogia política, tenemos que actuar con congruencia. Repito, esta Cámara cuesta mucho al recurso público que puede destinarse a necesidades primarias como hospitales, como atención a adultos mayores, y no estar perdiendo el tiempo haciendo pésimas y malas leyes que les aseguro que en alguno de los siguientes periodos estaremos revisando de nuevo el sistema de pensiones, porque su financiamiento, su operación no garantiza una pensión digna. Y esperemos que no sea parte de la inconformidad social. Esperemos que actuemos con inteligencia y congruencia y logremos garantizar un sistema de pensiones digno para todos los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Romero.